Domingo 23 de agosto del año 2020, del Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos les respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, mi querido amigo, que en este domingo podamos pensar un poquito más en la iglesia, porque sabemos que Jesús no vino para unos pocos. Él ha querido que vivamos nuestra fe en comunidad, en familia, que formemos un pueblo, un cuerpo. Por estas razones Jesús ha fundado una comunidad, para que sea el nuevo pueblo de Dios, la familia de los hijos de Dios, la asamblea de los redimidos por su sangre. A esta comunidad la ha llamado con distintos nombres, le ha dicho que era su rebaño, él era su pastor, es su viña, donde Dios es el agricultor, el dueño, el viñador, es su cuerpo, donde él es la cabeza, su amada esposa, de la que él es el esposo enamoradísimo. La ha llamado también iglesia, eclesía, asamblea, grupo de los que son llamados, convocados. Dirigiéndole su palabra, dice que es el edificio del que él es el arquitecto y el constructor. No sé si te has puesto a pensar de que vale la pena mirarlo de esta manera. Vos sos iglesia, vos sos bautizado, vos formás parte de este cuerpo. No es el edificio material solamente. El edificio material será reflejo del gran cuerpo espiritual que es la iglesia, que sos vos, bautizado, que soy yo, en la cual todos somos responsables, que todos estamos llamados a construir esta iglesia. Entonces, le pidamos al Señor esa gracia en este domingo tan especial. En esta iglesia nosotros nos encontramos en el edificio material con paredes, ventanas, puertas, techo, campanario y muchas otras cosas más. Si los ladrillos no están bien unidos en este templo, se viene abajo. Entonces, Jesucristo ha querido poner un sólido fundamento en esta iglesia, no solo material, sino también en esta iglesia que es su cuerpo. Por eso Pedro es la roca. Pedro, que fue elegido por Jesús, a quien el mismo Jesús le llama, le cambia el nombre, le comienza a llamar Pedro, piedra. Jesús utiliza esa palabra aramea kefa o cefas, que significa roca, piedra, que está bajo la superficie de la tierra. Era un nombre que no era usado, que no existía, no era usado en la época de Jesús. Él lo llama a ser a Pedro fundamento de un gran edificio que debía durar para siempre. Pedro es un hombre débil, tenía arrebatos de generosidad, de valentía, le duraban poco, es lo que nosotros decimos con mucha frecuencia: arrancada de pueblo, sentada de burro. Se entusiasmaba un poco Pedro y después se le pasaba el entusiasmo. Ante la más pequeña dificultad, perdía el dominio de sí mismo,
y borraba los pocos momentos en los que él había mostrado su cercanía a Jesús. Si recordás la escena de las negaciones durante la última cena, que le va a decir a Jesús que él no lo iba a abandonar, que él era capaz de entregar la vida, y a los pocos minutos lo negó 3 veces. Ese era Pedro. Y ese es el fundamento de la iglesia. Va a decir, el fundamento tan pequeño, tan humanamente descalificado. Sin embargo, fíjate de que Jesús es el buen pastor. Él le dice a Pedro: apacienta las ovejas, apacienta los corderos, para que te des cuenta de que esta es la iglesia de Dios. No hecha de manos humanas, sino hecha por el mismo Dios, el verdadero Dios y el verdadero hombre. Pedro tiene un solo ejemplo que imitar, es Cristo. El Señor es el que sostiene a Pedro, para que con su debilidad pueda llevar toda esa carga, para que nos demos cuenta también nosotros de que esto no es obra humana, es obra de Dios. Es obra de aquel que quiere caminar con nosotros. El edificio de la iglesia debe mantenerse unido y hay una sola roca que lo sostiene, Pedro. Tiene que darle firmeza, estabilidad. Pedro tiene que marcarle rumbo. Pedro tiene que corregir y va a ir dándose cuenta, Pedro, de que esa firmeza de la fe se tiene que dar en la unión de la caridad. Las llaves han sido confiadas a Pedro. Y el Pedro de hoy es el Papa. Qué importante que es la fidelidad al Papa. Qué importante que es mantenerse firmes en la fe, en la recta doctrina, en el amor, en la caridad. El edificio de la iglesia se sigue construyendo hasta el final de los tiempos. La piedra sigue siendo Pedro, sobre la que se construye la iglesia. Jesucristo sigue sosteniendo a su iglesia, sigue amándola, le sigue mostrando el camino con el que esa iglesia se plenifica. Las personas van cambiando, pero el edificio de Pedro continúa sin cambios. Sin temores de ninguna especie, Pedro interviene frente a los problemas, a los dolores, a los conflictos, a los enfrentamientos, con el fin de llevar el consuelo, la paz, el amor, el cariño, la caricia de Dios. Cristo ama a su iglesia, le da la vida por ella. Pedro también ama a su iglesia. Acepta ser pastor del rebaño por pedido de Cristo, por mandato de Cristo. Te invito, querido hermano, a que redescubras que sos parte de esta iglesia. La iglesia sos vos. Las iglesias no están cerradas. La iglesia sos vos, que tenés que ser testigo. La iglesia sos vos, que tenés que ser la alegría. La iglesia sos vos, que tenés que ser la entrega, el sacrificio. La iglesia sos vos, que tenés que ser la mano solidaria que ayuda al hermano necesitado. La iglesia sos vos, que tenés que ser voz de los que no tienen voz. La iglesia sos vos cuando estás en oración. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. La iglesia sos vos cuando te aprendes a descubrir que recibís el perdón de Dios. La iglesia sos vos cuando aprendes a amar y a perdonar como Jesús. Esa es la iglesia que tiene que resplandecer en este domingo y todos los días de nuestra vida. Anímate a formar parte de esta iglesia. Anímate a ser testigo de la presencia de Jesús en tu vida. Anímate a meterte en el corazón de María para que ella nos enseñe a recorrer el camino del amor, de la salvación, de la paz. Que este tiempo tan difícil, este tiempo de anormalidad, se viralice el testimonio de iglesia que cada uno de los bautizados de los cristianos quiere derramar en el mundo por amor a Jesús. Dios te bendiga,
Feliz domingo.